Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Buenas noches, mis amados hermanos. Estamos una vez más a través de estos medios para poder tener una relación con el pueblo, con los hijos de Dios, para que podamos meditar en la palabra del Señor. Estamos todavía en tiempo de cuarentena donde hay cierta flexibilidad, pero bueno, no podemos salir a estas horas. La cosa no deja de ser complicada, pero aquí estamos. Usted sabe que tenemos que sujetarnos a las autoridades, dice la palabra. Pues respetamos lo que manda las autoridades, ¿verdad? Entonces, pues nos sujetamos a la palabra con nuestras autoridades. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabemos que son tiempos finales, que se vendrán cosas más fuertes incluso. Y que en estos tiempos finales, pues nosotros tenemos que ver lo que el Señor nos habla a través de su palabra, a través de su escatología tal vez, que sabemos que es el estudio, la escatología es el estudio de los que son los que estamos viviendo. Este es un presente, no es un futuro. Gloria a Dios. Vamos a escudriñar la palabra al respecto. Vamos a agarrar un poquito de Daniel, la palabra del Señor en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 1, dice así: Gloria a Dios. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de la cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Mire, sabemos que Daniel era un personaje muy especial, era un profeta de parte de Dios. Aleluya, bendito sea su nombre, que fue utilizado poderosamente. Era un joven desde su juventud, consagrado, entregado al Señor, y que el Señor le dio grandes cosas, ¿verdad? Grandes visiones y grandes sueños. Y esta es una de ellas. En el verso 2 dice, estamos hablando de Daniel capítulo 7, verso 2, dice la palabra: Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y vi que los cuatro en el mar. Interesante. Aquí está de vientos. Cuando la palabra del Señor habla de vientos, se refiere a un mover espíritus. Entonces se refiere a un mover espiritual. Es importante que dice la lectura sobre el gran mar. Qué interesante, ¿verdad? O sea que hay movimientos y sobre el gran mar, pero aquí el mar es figura de la gente. El Señor revela y dice que es figura de la gente, de la muchedumbre de la gente. Entonces podríamos decir mover, que la visión que el Señor le dio a Daniel justamente fue mover espiritual. Claro, esto estaba escrito hace muchísimos años atrás. Esto era para tiempos futuros, pero ya estamos en esos tiempos, para tiempos finales, ya estamos en ese tiempo. Por eso empecé diciéndole eso, ¿verdad? Entonces, en ese momento era otra cosa, pero sin embargo, podemos ver que esos tiempos llegaron, son presentes, lo estamos viviendo, la novia se prepara, el arrebatamiento se da en cualquier momento, el hijo de perdición, estamos a finales de la semana 9 por empezar la semana 70 de Daniel. Entonces, y aquí podemos ver que había un mover espiritual sobre las aguas, sobre el gran mar. Cuatro vientos, dice, por todo este norte a sur. Y cuando habla sobre el gran mar, habla sobre toda la gente, toda la muchedumbre. Por tanto, que hay un movimiento. No hay un terrible
quemando las casas terriblemente, ¿verdad? Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis y vamos a volver más adelante a Daniel. Quiero que veamos, gloria a Dios, en el capítulo 17, ahí está, mis amados hermanos. Aquí hablaba de 4 potestades, ¿verdad? Como la Biblia tiene su propia interpretación, ¿verdad? De sí misma, por sí misma, o sea, tiene un texto y un contexto, tiene un respaldo. Entonces, en Apocalipsis capítulo 17, verso 1, dice la palabra: vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Recuerde la primera lectura de Daniel, ver que había 4 vientos fuertes y que revoloteaban sobre el mar, sobre el gran mar. Y aquí está hablando en Apocalipsis 17, verso 1, ven acá y te mostraré la sentencia contra la ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La ramera está sentada sobre muchas aguas, sobre mucha gente. Pero nos va a hablar un poquito más claro en el verso 15, de la palabra de Dios. ¿Quién me dijo? Las aguas que has visto, donde se sientan muchedumbres, naciones. El otro día habíamos estado estudiando, habíamos estado viendo esta parte justamente de la ramera, la gran ramera, y esto que iba a haber un movimiento terrible, y como dice su palabra, que las aguas eh, donde se sienta la ramera son pueblos, mire, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, volvemos a Daniel, donde dice que los 4 vientos había un revolotear, un remover de las aguas del gran mar. O sea, va a haber cambios de doctrina, movimientos que van a querer gobernar o querer mandar sobre mucha gente. Y muchos van a caer porque se queda tropezar, van a caer. Eso es terrible. Y como son tiempos finales, mis amados hermanos, nosotros tenemos que agarrarnos del Señor, definitivamente, no hay dónde perderse. Estos movimientos de que ha sido profetizado. Entonces, voloteos. Nosotros como tenemos un gran movimiento, nuevos, hubo robos, crímenes. Y eso fue eso no fue grave. Y vuelve a haber otro, primero, pero sin embargo siempre mueve a las gentes, mueve a las aguas. Los espíritus mueven a las aguas, a las gentes. Lo vuelven tosudos, lo vuelven que no cristiana, hijos de Dios, siendo al Señor, que prácticamente se olvidan o no se acuerdan, son llevados por todas esas corrientes de aguas, por toda esa gente. Y la misma situación que todos los demás. Nosotros tenemos que cuidarnos de que esto no nos suceda, de que esos vientos, esos espíritus que hay sobre las aguas, no nos afecte. Nosotros estamos plantados sobre la roca, sobre Cristo Jesús. Nada ni nadie tiene que movernos, mis amados hermanos. Bendito sea el Señor.
Tenemos que escapar de esta situación. ¿Y a dónde iremos? ¿A quién iremos? Solo a Cristo Jesús. Son momentos terribles tal vez que ya han pasado y que van a seguir viniendo, van a seguir pasando, pero que nosotros no tenemos que ser partícipe de esto. Bendito sea el Señor. Le vuelvo a decir, son tiempos finales y que estos movimientos espirituales se van a seguir dando con más fuerza incluso. Gloria a Dios. Mire, un ejemplo para nosotros, para el pueblo donde vivimos, ya le dije, pasó lo que pasó el año pasado, pero es muy probable que se vuelva a repetir, porque estos a veces funcionan como círculos viciosos, círculos, empiezan tragos y vuelven a empezar lastimosamente. Y por el mover de las aguas, por el mover de las aves que se debe llevar, hay un varón que se duerme a la corriente. No es tiempo de dormitar, no es tiempo de dormir, ¿verdad? Sabemos que las 10 vírgenes se durmieron, se quedaron para la cosecha. La novia que vino casada con el novio, con el esposo. No son tiempos de dormir. La iglesia se va a dormir, pero la novia no se tiene. Tenemos que estar atentos, alertas. Bendito sea el Señor. Le decía, eso no es normal, no es normal. Pero sin embargo, las muchedumbres que dice la palabra, es normal. Dejar este gobierno, si es normal, hay que movilizar. Miren lo que está pasando ahora en este una persona que lo mataron, obviamente no es lo se están levantando estados por estados, están quemando tiendas, saqueando estaciones policíacas, movilidades, carros policíacos, por todo. Eso no es normal. Eso no se daba en Estados Unidos. Y está afectando ya a Francia. Eso no es normal. Entonces, alguien está incitando, sí, alguien está promocionando dinero, está incitando, sí, pero eso no es normal. Entonces, hay espíritus inmundos que se mueven, que incitan estas aguas, esta gente, esta muchedumbre, y que a veces tienen resultados tremendos. Y que nosotros tenemos que estar excluidos de eso, mis amados hermanos. El Señor no nos escogió para ser cabezas de esas situaciones. No, el Señor nos escogió para ser cabezas. Miren, hermanos, de la iglesia tenemos que hacernos promover la salvación. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que obedecer a la palabra, a nuestra cabeza que es Cristo. Esos poderes espirituales inmundos, mis amados hermanos, son terribles, terribles. Tenemos que cuidarnos. A veces son, como le diría, hasta subliminales. Escucha la noticia y uno empieza a renegar. Uno está en la calle, escucha, habla, comenta y ya le viene. ¿Para qué meternos en eso? Es llamado para otras cosas. Entonces, esos espíritus son terribles. Espíritus o vientos vienen de la palabra ruach. Al contrario, tenemos movidos no por esos espíritus. Nosotros tenemos que ser movidos, encaminados por un ruach, por el ruach de Dios, por el Espíritu Santo. Eso sí es diferente. Ahí sí le acepto todo lo que usted quiera. Volvemos al libro de Daniel, mis amados, en el verso 3, dice la palabra. Gloria a Dios, hemos leído el 2, dice el 3. Y 4 bestias grandes, mire, tremenda la cosa, ¿verdad? Aleluya. 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ok, 4 bestias grandes. Aquí Daniel tuvo una visión tremenda donde estas 4 bestias se movían. Horribles, claro está. No eran cualquier pichoncito, cualquier animalito, no. Eran bestias que subían. Obviamente de parte del enemigo, de parte del maligno. La palabra nos habla que esto puede ser en un sentido literal o espiritual. Y espiritual, claro está.
espiritual hablamos, la explicación que ya les dimos, ese mover. Entonces, gloria a Dios. Sigue la lectura, mis amados hermanos, en el verso 4, dice, la primera era como león. Ah, qué interesante, mire. La primera era como león. Gloria a Dios. Dice, y tenía alas de águila. Ahora, ¿recuerda usted la palabra de Dios? Dice que el enemigo, o si vamos a tipificar bien en lo cabal, Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. No ese león. Mucha gente ha confundido. Aquí dice como león, la primera bestia es como león. El león se llama Jesús, solo le recuerdo. Y el que es como león, porque es un copión, Satanás es uno que copia a Dios, es como león. Entonces, ahí va la cosa. Dice, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas, levantadas del suelo, se puso en hiesta sobre los pies, a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. Ah, mire, qué tremendo. Aquí lo que la palabra de Dios nos muestra en el verso 4, mis amados, es que la bestia vuelve hombre. Sabemos también en las épocas de Daniel que había un hombre que se volvió bestia, pero ahora es todo lo contrario, que esta bestia maligna se vuelve hombre. Con apariencia de piedad, lo que usted quiera, pero ahí está, se vuelve hombre. En otras palabras, es la encarnación de un espíritu inmundo, sí, es la encarnación de un espíritu inmundo que se presenta en forma humana. Esta es la primera bestia. Según Daniel, esta es la primera bestia. En la visión que Dios le da, es como león. Ahora mire, lo que me interesa acá, aparte de eso, es la función o lo que hace es esta bestia o estos animales. Quiero que vayamos al libro de Salmos, luego volvemos a Daniel, el libro de Salmos en el capítulo, gloria al Señor, 10, bendito sea su nombre, verso adelante, ahí está, mire, dice, estamos hablando de la primera bestia de la visión de Daniel, dice, se sienta al acecho, mire, esta palabra es muy interesante, acecho, al acecho cerca de las aldeas, con hijos inocentes, sus ojos al desvalido, acecha en oculto, mire, acecha en oculto, como el león desde su cueva acecha para atrapar al pobre, atrapa al pobre trayéndolo a su red. Mire, aquí está el como león, el que va a acechar. Y acechar, aquí dice agazapado, que se agazapa, se prepara y al menor descuido, mi hermano, y ¡zas! Salta sobre la víctima. Entonces el como león, espiritualmente. Ahora, si vamos a algo natural, un león, ¿cómo actúa? De kilómetros gritando. Camufla. Interesante. Le gusta cazar en esos lugares secos, donde la paja es del mismo color de su piel, y se agacha, se más, pues, se mueve y la presa acechándolo. No cansa, él tiene mucha paciencia. Que es Satanás, dijimos, ahí acechando, buscando a quien devorar. La palabra es clarísima. A quien devorar, a quien maltratar, a quien destrozar. Cuando llegue el momento verdadero,
les salta espiritualmente, y ahí es donde están luego ya con problemas, que ya no quiero, que ya no siento, que ya no, que esto, que el otro, que yo sabía que no. Hermano, es terrible. Él como león no va a perder el tiempo, tiene muchísima paciencia y está al acecho. Eso es lo interesante de esto. Esas bestias que salieron, hemos visto uno, está al acecho. Quiero que vayamos, por favor, volvamos a Daniel, gloria a Dios, en el capítulo 7, hemos leído el 4, pero ahora vayamos a ver el capítulo 5. Dice la palabra: vi luego una segunda bestia. Vamos por la segunda bestia. Dice: semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas. Mire lo interesante. Y dijo: levántate y devora mucha carne. ¡Wow! Uf, este oso, mis amigos, qué tremendo, ¿verdad? Dice que en sus dientes tenía costillas. Es hueso. Tenía hueso. En principio, es terrible. Exagero o circunstancial, pero es terrible. Aquí, mis amados, en otras palabras, le estoy diciendo que está con y usted sabe que el espíritu está en el hueso. Es más, le diría que la novia, o sea, el caso de Adán, salió del hueso, del costado. Y aquí habla del costado. Mire, le voy a repetir. Dice: vi luego segunda bestia, el cual se alzaba de un costado más que del otro. Y usted sabe que la mujer salió del costado. La novia, esposa, va a salir del costado de Jesús, de Jesucristo. Y el hueso representa donde se deposita el espíritu. Entonces, pero lo interesante en la segunda parte, como que el oso, esa bestia, y quiere o ataca la iglesia en sí. Es como que adjudicar, de mascar. Pero hermanos, la novia es una personalidad muy especial, muy diferente. Porque la palabra misma dice, ¿verdad? Estaba entre los dientes, tenía 3 costillas y le dijo: levántate y devora mucha carne. Ah, estás perdiendo el tiempo con esa novia. Esa novia, el costado de Jesús, de Cristo Jesús, es una novia que ora, es una novia que medita en la palabra, es una novia que ama a su amado, es una novia que te vas a desgastar los huesos o los dientes, mejor dicho, al oso, al demonio, al espíritu inmundo, perdón, y que le va a decir: estás perdiendo el tiempo porque no lo vas a lograr. Mejor come carne. Aquí hay muchos cristianos carnales. ¿Qué estás roendo, perdiendo el tiempo con el hueso? Come carne. Aquí hay muchos que están dispuestos. Eso le está diciendo en pocas palabras. Es terrible, mis amados hermanos. Pierdes el tiempo comiendo hueso. Mejor cómete a estos carnalitos. Wow. Gracias a Dios que en este momento que estoy predicando, los que y si fuera en la iglesia, porque buscan al Señor, buscan su rostro. Es una novia esposa, es una iglesia, parte de la iglesia que le dice: ven Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen: ven Señor Jesús, esperando al novio, al esposo. A Cristo. Aquí hay bastante. Come, come. Oiga, tremendo esa parte, ¿verdad? Lo que pasa es que el hueso, mi amado hermano, como diría el apóstol Sergio, es rico, sale buen caldo, ¿verdad? Pero sin embargo, hermano, sale buen caldo, sale buen espíritu. Así es. Y está ahí. Está prácticamente guiando. El Espíritu Santo está guiando
al espíritu del hombre, al ser tripartito. Y como ya sabemos, depende de cada uno si verdaderamente vamos a oír, vamos a obedecer a ese Espíritu Santo. Caso contrario, esa bestia, esa segunda bestia que buscando a quien devorar y que le va a meter duro a los carnudos, a los carnudos. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Así que mejor agarrémonos del Señor. Quiero que vayamos al libro de Lamentaciones, gloria a Dios. Lamentaciones, así es, en el capítulo 3, verso 10 y 11. Ahí está, dice la palabra, mire. Fue para mí como un oso, estamos hablando de la segunda bestia, fue para mí como un oso en acecho. O sea que hay, ya le decía, hay mucha carne a veces y que puede torcer los caminos, por más que sean pueblo, lastimosamente. Le repito, el diablo ha venido a robar, a matar y a destruir. Y torció sus caminos, dice, y me despedazó y me dejó desolado. Eso vino a despedazar. Hermano, usted no se deje. No permita que le crezcan las carnes, por así decir, espirituales, carnales. Seamos cada día más espirituales. Y hay un versículo que sí impactó verdaderamente en mi vida, es lo que dice Proverbios 4:18, ¿verdad? La senda de los justos, oh, aleluya, dice, en pocas palabras, el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Menos carne, pasa minuto que pasa, día que pasa, menos carne, más espíritu, más hasta que el día es perfecto. No más carne, es puro espíritu espiritual, súper ataviados, bien preparados. Y como dice aquí, torció mis caminos y me despedazó. La senda del justo no lo va a torcer. Y no va a venir ningún oso que se lo va a despedazar ni nada por el estilo, ni lo va a dejar desolado. Jamás. El Señor está con nosotros y agarrémonos cada día más. Y que nuestro camino verdaderamente sea recto, sea, pero llegado el momento perfecto, donde no haya sombra, donde no haya tiniebla, donde no haya tacha verdaderamente. Volvemos, mis amados hermanos, a Daniel. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. El capítulo 7, ahora vamos a leer el verso 6. Sí, Señor. Dice, después de esto miré y vi otra semejante a un leopardo. Wow. Mire, hermano. A un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Leopardo, tremendo. Esta bestia acecha como un leopardo. Un leopardo, mi amado hermano, acecha las ciudades. Acecha, el leopardo es bien ágil. El leopardo prácticamente es veloz. No tiene... Mire, estuve viendo algunos programas incluso de la Discovery, de Animal Planet. Es muchísimo más veloz que el león. Y rara vez a los leones se les va algunas presas, pero el leopardo rara vez se le va. Tiene una velocidad y una agilidad tremendamente. El leopardo es un experto cazador. Es terrible que estas bestias, mis amados hermanos, acechen a su presa para devorar. No es para acariciarlos, sobarlos y felicitarlos. Es para devorar, es para destrozarlos, es para destruir. Así es para destruir. Y eso es lo que estaba, mire, lo que una vez le escuché al apóstol Sergio que decía, bueno, lo que dice la palabra, ¿no? Pero sin embargo, nosotros no somos presa fácil. Eso tiene usted que entender. No somos presa fácil.
La presa fácil es aquel que es carnudo. Es aquel que no se deja guiar en sus caminos. Es aquel que anda yendo prácticamente en contra o desobedeciendo a la palabra. Pero sin embargo, aquel que se mete con el Señor, aunque lo acechen, porque nos van a acechar, es más, nos están acechando, nos acechan. Aunque nos acechen, hermano, no se va a dar la circunstancia de que el enemigo venga sobre usted y lo destroce y se lo devore. Ahí podemos hablar de que ya deja de ser primicia, deja de ser novia, se vuelve cosecha, se vuelve rebusco, prácticamente pierde los galardones y ahí va revolviéndose en lo mismo, en lo mismo. Eso es terrible, eso es terrible. Y usted y yo no tenemos que dejarnos que nadie tome tu corona, dice la palabra. Lo que Dios te ha dado, no permitas que nadie te lo quite. Más al contrario, sigue acumulando premios, galardones. El Señor ya viene. Tenemos que acumular más premios, más galardones, más. Que con un hito no nos vamos a conformar. Que yo siempre les digo, en las cosas del Señor, mis amados hermanos, tenemos que ser, no tenemos que hartarnos ni cansarnos. Tenemos que querer más. En el libro de los Salmos, bendito sea el Señor, en el libro de los Salmos, en el capítulo 92, verso 11, mire, ahí está, gloria a Dios. Dice la palabra, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Aleluya. Oirán mis oídos acerca de los que se levantaron contra mí, de los malignos. La palabra enemigo aquí dice mucho. Nosotros tenemos un enemigo, porque la palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ora por tus enemigos, etc. Pero nuestro enemigo verdaderamente, que nos está acechando, es Satanás. Él quiere devorar, no hay otro, así de entrada. Y como dice aquí la palabra, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos acerca de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Te acechan los enemigos. En la Reina Valera dice mis enemigos. En las Américas dice te acechan. O sea que tu enemigo te está acechando, prácticamente. O sea que uno de los enemigos que tienes que tener cuidado, sumamente cuidado, y tendrás que pelear duramente. Y el apóstol nos lo recomendó bastante, ¿verdad? El apóstol Pablo, pelea la buena batalla de la fe, dice. Entonces vas a tener que tener mucho cuidado, sí, tú que me escuchas, y vas a tener que pelear espiritualmente, claro está, con aquel que te acecha, con aquel que te está merodeando. Y lastimosamente usa a segundos, a terceros. Pero que tú tienes que tener el dominio propio y tienes que tener sobre todo el discernimiento para ver quién te está acechando, quién te quiere hacer resbalar, quién te quiere hacer caer. Lastimosamente, ten cuidado. Y esto es algo definitivo, algo cierto. Ten cuidado porque hay alguien que te está acechando. ¿Sí? No, hermano, a veces los cristianos, ya le dije, la iglesia, muchos se duermen. Por eso la palabra nos exhorta, dice, ¿verdad? Despierta tú que duermes de entre los muertos. O sea, hay iglesia que duerme dentro de los muertos. Acá, la novia, ya le dije hace rato, tiene que estar alerta, tiene que ser atalaya, tiene que estar velando. Entonces no podemos darnos ese lujo espiritual de dormirnos, ¿verdad? Entonces le decía que una de las peleas que vamos a tener fatales es con aquel que nos acecha, con aquel que nos está merodeando. Ten cuidado, decía, porque hay alguien que no se cansa. Mi amado hermano, tiene mucha paciencia. Puede estar ahí horas, días, semanas, y tú te portas bien, vives en la palabra, no hablas palabras incorrectas, tienes buenos pensamientos, tienes buenos actuares,
no eres un olvidadizo de la palabra, amas al Señor, oras a Dios, lo que tú quieras. Pasan los días, las semanas, los meses. Pero hermano, el otro va a seguir esperando. Un pequeño descuido. Un pequeño descuido. Y no va a pasar por alto. No, por eso está al acecho. Al acecho, como estas bestias, ¿verdad? Y como son tiempos finales, hermano, al acecho para devorarte, para destrozarte, para hacerte tiras, como decía la palabra. Y como son tiempos finales, nosotros tenemos que dar la última milla. Y como es la última milla, tenemos que esforzarnos. Por eso el enemigo sabe que tú ya no puedes caminar, ni siquiera puedes trotar. Como es la última milla, él sabe que tú estás corriendo y que tienes que correr a la carrera, a la velocidad del Espíritu Santo. No podemos ir a nuestro tiempo, a nuestro paso, no, es al paso de Dios. Porque aquel le está acechando, aquel no duerme, hermano. Y sabe que tienes que correr. Y tú también sabes que tienes que correr. No puedes ni siquiera ir despacio, mucho menos detenerte, peor retroceder. Los que retroceden se vuelven apóstatas irreversibles. Los que se paran se vuelven apóstatas, pero tienen la opción de ser reversibles y de seguir. Y los que se van lentos se dejan alcanzar por el pecado. Oiga, mire qué tremendo. O sea que nuestra carrera tiene que ser hacia adelante y veloz. Y el enemigo lo sabe. Y nos va a querer siempre atacar. Porque está al acecho. Él no duerme ni de día ni de noche. Está ahí las 24 horas, mis amados hermanos. Las 24 horas. Por eso el Hijo de Dios le decía, no puede. Y no solo no puede, no debe seguir igual que antes. Porque una cosa es poder, otra cosa es deber. No debe seguir como antes. Con todas esas áreas, con todas esas debilidades como antes, un montón de áreas y de lugares flacos que uno ha tenido desde su niñez tal vez. Es importante que nuestra mente sea renovada, que las cosas viejas verdaderamente hayan pasado, verdaderamente. Nada de chismes, enojos, iras, contiendas, disensiones y todo lo que los carnales, porque dice, recuerda lo que dice Gálatas, manifiestas son las obras de la carne. Y recuerda que estas bestias que comían una de ellas, a los carnosos, a los carnudos, ¿verdad? Espirituales. Y ahí están, son 18 características. Y entre ellas están orgías, están adulterios, borracheras, disensiones, iras, enojos, todo eso. Y además dice cosas semejantes. Esos son los carnales, los que dan ese fruto, los que se les ve eso, todo el tiempo, todo el tiempo. Con eso no estoy diciendo que perdieron su salvación, no. Lo que sí pueden perder, si no se ponen las pilas, son los galardones. Son los premios cuando el Señor venga. El hecho de ser la novia esposa, de estar en las bodas del Cordero, de ser parte, de estar al lado del amado. Para de que sea... y yo decía, hay gente que se esfuerza por ser novia, esposa, gloria a Dios. Y así es como nosotros tenemos que esforzarnos en esta carrera. No podemos cansarnos, no, tenemos que esforzarnos. Y hay muchos que se han esforzado, que lo han hecho, empezando por el apóstol Pablo. Hay muchos que lo han hecho. Si ellos pudieron, y usted y yo, ¿cómo no vamos a poder? Por supuesto que sí. Y es más, con un atenuante, con un apoyo de la palabra, donde dice, todo lo puedo en Cristo. Claro que sí. Solamente es despojarnos de la vieja humanidad, de todas esas áreas, de todo aquello que nos estorba, nos perjudica, de todo ese peso que no nos deja correr, de todo aquello que nos enloda, ensucia nuestras vestiduras, mis amados. Es cuestión de dejarlo, es cuestión de ponerse las pilas. Gloria a Dios. Hemos leído el Salmo 92 en el verso 11, cuando dice, ¿verdad? Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Esta palabra enemigos, aquí dice, está en el Strong 779, que significa Shur.
Esta palabra enemigo significa shur y significa el que acecha. El que acecha. Este enemigo es el que acecha. Te acecha tu vida espiritual. Veamos algún ejemplo. Mire, gloria al Señor. Quiero que vayamos, por favor, en el libro de Génesis, en el capítulo 4. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos con la hora? A ver. Aleluya. Estamos a buen tiempo. Gloria al Señor. Génesis capítulo 4, verso, gloria a Dios, 6 y 7. Aquí usted conoce el relato de Caín y Abel, cómo era la actitud del comportamiento. Pero vamos a leer, le dije, el capítulo 4, versículos 6 y 7. La palabra del Señor dice así: Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado? Mire, ¿y por qué ha decaído tu semblante? Ese es el verso 6. Hay otras versiones muy interesantes donde la palabra nos muestra, donde dice, ¿por qué te has desconsolado? Y hay otras que dicen, ¿por qué te has resentido, mis amados hermanos? Qué tremendo. Ha habido un desconsuelo, un resentimiento. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has abatido tu semblante? Dice el verso 7. Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando con todo, tú lo dominarás. Hay otras que dicen, y te codicia, pero tú puedes, o tienes que dominarla. Mire, mi amado hermano, quiero que vayamos a ver otra versión en Génesis 4:7. Por ejemplo, estuve revisando acá, aleluya, en la NBI, gloria a Dios, bendito sea el Señor. A ver, deme un minutito. Miren, la Peregrino dice, si procedieras bien, no levantarás la cabeza, pero si no procedes bien a la puerta acecha el pecado. Mire, le dije que hablamos de un ejemplo de Caín. El que acecha, la bestia, hermano, fue desde tiempos inmemorables. Y lo acechó a Caín. Y estaba ahí agazapado. Y él sabía lo que estaba pasando. Y estaba ahí. Y como dice, el pecado está a la puerta. Lo interesante de esto es, mire, el pecado está a la puerta. O sea que tú entraste y como tienes a Cristo, además recuerda, la puerta es Cristo. Y el enemigo, el acechador, no puede entrar. Pero tú ni bien te sales un poquito, ni bien bajas la guardia, el pecado está a la puerta. Y si te sales un poquito, te brinca. Así de sencillo, no hay dónde perderse, te brinca. Mire que le decía, a ver, la BNI, aleluya, la BTX. Otras bien, no serás enaltecido, pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y su concupiscencia va contra ti. Pero tú has de dominarla. La concupiscencia, las ganas locas de pecar, ahí, hermano, acechando. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y Caín, mire, qué bárbaro con este Caín, ¿verdad? Por ejemplo, le pongo un ejemplo, hay un dragón muy, no sé, en las islas Caimán, ahí, esas islas tremendas, ¿verdad? Hay un dragón, el dragón de Komodo. Es un animalazo así, no tan grande, medirá unos 2 metros, 2,5. Pero tiene una mordida bien fuerte. Y le cuento que apenas, es como un cocodrilo así, pero y corre fuerte, corre más fuerte que el hombre. Hay una característica, cómo ese animal se alimenta. Dice que cuando el dragón de Komodo muerde, y yo lo vi muchas veces en los Discovery y en los Animal Planet, andan botando la basa, saliva así, y las moscas. Una de sus características es, y decían los científicos,
que tiene la boca más infecciosa. Una mordida de eso a su presa, y aunque y dice que lo muerde y la presa se va. No se afana de estar ahí batallando. Se va, pero lo sigue, lento lo sigue. Pasa el tiempo, unas horas, un día, y la infección es así. Todo su cuerpo le da una septicemia. Tiene una infección y llega el momento, al día siguiente, a los 2 días, el animal solito se cae y muere. Y el dragón de Komodo está ahí. Agarra y se lo devora. No se hace lío, no se ha hecho problema. No se ha cansado, nada. Una mordida. Y lo envenenó, lo arruinó. Y decae su semblante. Y vemos que Caín, mi amado hermano, ¿sabe cómo hizo el dragón con Caín? ¿Sí? ¿Sabe cómo hizo? Simple y ya. Primero lo hirió y luego lo soltó. Le lanzó dardos. ¡Uy! Tu hermano. Mira, imagínense cómo es bueno para hablar Satanás al oído. Déjeme pensar en voz alta. Tú eres el primero. Porque Caín era el primero y Abel era el segundo. Tú eres el primero. El primogénito. El primero. Le das tu ofrenda a Dios y no te la acepta. Mire cómo lo envenena el alma, lo envenena. Le mordió y lo envenenó. Y anduvo así. Tú le llevas de tus frutos y no te acepta. Pero al segundo, a tu hermano, sí, al otro, sin ser primogénito, él lleva y a él sí le acepta. Oiga, qué tremendo. Tú te esfuerzas todo el tiempo, vas, siembras, cosechas, haces, te cansas, pero aquel facilito. Y lo va envenenando. Hay gente así, hermano, el diablo. Hay gente que se deja envenenar, le prestas oído al diablo. Tú eres el mejor en la iglesia, pero ni bola te dan. El pastor te aísla. Tú eres el primero, pero le dan el privilegio a aquel segundo, al tercero. Tú das lindos frutos, lo mejor te esfuerzas, pero a aquel le consideran más. Y empieza el envenenamiento. El dragón le muerde, hermano, lo envenena y al poco tiempo, ¡pah! Todo su cuerpo infectado. Una septicemia tremendo. Primero lo hirió a Caín, luego lo soltó, le mandó dardos, y luego, como el pecado estaba a la puerta, como el diablo estaba acechando, mis amados, se lo devoró. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Son tiempos finales donde los espíritus se mueven, los espíritus inmundos, y van y atacan y lanzan dardos envenenados de fuego. Y les ponen cucarachas en la cabeza para que piensen lo que no deberían pensar. Y hay pueblo que anda amargado, dolido, y le dice, ¿verdad? Mira, ¿cómo puede envenenar el diablo? Hay muchas formas. A los hijos de la iglesia puede envenenar, lastimosamente, al pueblo de Dios. Esos espíritus se mueven y se dejan sorprender, porque no están corriendo. Algunos se han detenido, como decíamos hace rato. Algunos han ido muy lento. Porque el que va al paso, a la velocidad del Espíritu Santo, mi amado hermano, no lleva carga encima, es veloz, no lleva carne para alimentar a las bestias, es ligero. Por eso decía el Señor, venid a mí los cargados y cansados, y os haré descansar. Ligera es mi carga, liviano es mi yugo. Es facilito. El que va a ese ritmo no se deja alcanzar, no se deja herir. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Entonces vemos a un Caín, mi amado hermano, que se deja envenenar,
lastimosamente. Y ya tiene el alma envenenada, hermano. El hijo que tiene el alma envenenada, ya no siente. Ya no el amor decae. Y le dice el Señor, ¿por qué ha decaído tu semblante? El amor decae, el semblante decae. Tremendo. Pero depende de cada uno. No importa las prohibiciones, mis amados hermanos. Depende de uno. Aunque te prohíban, depende de ti. Si verdaderamente eres un hijo de Dios, un obediente. Gloria al Señor. Fíjate cómo el diablo puede envenenar. Endulzó el oído de Eva. Envenenó el oído, el alma de Caín. Y hay muchos que pueden apostatar lastimosamente. Mire, la pregunta es, Caín comenzó con todo eso a verse enfermo. ¿Sí? ¿Cómo se nota que está enfermo una persona? ¿Cómo se puede notar? ¿Cómo se puede ver que está enfermo? Pues un enfermo no anda, pues no, literal, feliz, contento, Dios te bendiga. ¿Cómo anda un enfermo? Decae su semblante. En el rostro, mi amado hermano, en su rostro. Se le ha desnudado el rostro. Se ha visto abatido, dice otra versión. Desconsolado. Solito. Oiga, se le notó, según la palabra, a Caín, estaba resentido, enojado, amargado. Si usted ve un rostro así, mi amado hermano, de alguien que está abatido, resentido, amargado, dolido, con un semblante cabizbajo y que no quiero nada, ya sabe quién le ha mordido. Y está herido, y está enfermo. ¡Ja! ¿Qué? Si hablamos de enfermedad, hermano, si hablamos de heridas, hay un coro bien bonito, bien interesante. Y justamente lo tengo acá, es bonito, a ver si lo podemos oír, a ver, miren. Me hirió el pecado, dice. Mire, escuche un minuto. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdí. Me hirió el pecado que estaba acechando a la puerta, el dragón de Komodo. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Pilas, el que compuso esto y que el Señor le dio. Y fui a Jesús. Eso es lo lindo. Y fui a Jesús. No fui al hombre. No fui a consolarme conmigo mismo o con los que me exaltan. Me hirió el pecado y fui a Jesús. Mi amado hermano. Errante. Vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. ¿Ve? Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él. Gloria a Dios. Hermano, a todos, a cualquiera nos puede herir. Sí, a mí también. A usted también. A nuestro apóstol también. Pero pilas, correr a Jesús y decir, te entrego esto, estoy herido. Mire lo que dice aquí Isaías, en el capítulo 53, si no me equivoco. Sí, quiero que vea, mire, Isaías 53, verso 5, ahí está, mire. La palabra del Señor dice así: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre Él el castigo. Tú vas a Jesús y le dices, me hirió el pecado. Ahí estaba acechándome y me brincó, me descuidé, me dormí. Pero ve a Jesús. Y le vas a decir, Señor Jesús, me hirieron.
Y Él te va a decir, como dice aquí en Isaías, ¿verdad? No te preocupes, a mí también me hirieron para sanar tus heridas. Aleluya. El que puede sanar nuestras heridas se llama Jesucristo. Así es. Y nos puede tocar a cualquiera. A veces nos ponemos lentos, porque sí. Porque tenemos pies de barro todavía. Estamos en ese camino, en ese proceso, mis amados. Ni usted ni yo somos perfectos todavía. Todavía. Pero lo seremos. Tendremos la mente de Cristo. Las pisadas donde Cristo las ha hecho. Vamos a aprender de Él a ser mansos y humildes y todo lo demás. Pero ir a Jesús. Recordar, en la cruz se hizo el sacrificio perfecto. Sí. Y ahí es donde la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda herida, nos sana por sus llagas, por sus heridas. Porque a Él también lo hirieron, pero Él entregó su vida, se dejó herir por nosotros. Entonces, mi amado hermano, el acechador no va a perder el tiempo. No va a dejar pasar ninguna oportunidad. Y ahí es donde el Hijo de Dios está más lento, más duro. No, al contrario, deberíamos ser más humildes y humillarnos. Y como dice ese coro, me hirió el pecado. Y inmediatamente ir a Jesús. Aprender y humillarnos, Señor, perdóname. Como el pródigo. Yo he fallado, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Reconozco. Ahí está. Y el Señor te sana y te limpia y todo lo demás. Gloria a Dios. El pecado es la puerta, como leíamos, el pecado está en la puerta. Y la puerta es Cristo, como leíamos en Génesis, en el relato de Caín. No hay donde perderse. Mire, a ver, veamos cómo estamos con la hora, gloria a Dios. No sé. Uy, ya estamos Queríamos hablar, a ver, otro pedacito de... Otro ejemplo, de Saúl. Hay mucho que hablar, hay por todo lado. Hay muchos ejemplos donde fue herido el pecado. David fue herido por el pecado. Y él lo sabía. Sabía que había hecho mal una y otra vez. Y lo reconoció. Y andaba herido, decaído, mal, no quería comer, tirado en el piso. Pero fue a Dios. Saúl no fue a Dios. Perdió todo. Caín lo perdió. Perdió la gracia de Dios, el respaldo. Fue errante, dice la palabra. Dios bendito. Que no nos acontezca esto a ninguno de nosotros, mis amados. Recuerde, el acechador, antes de orar, ese es el que acecha. Ese es una bestia, ese es un espíritu inmundo. Esos son los movimientos que hay. Y lo va a acechar a usted, a su familia. Sí, una y otra vez. Y en diferentes formas. Ahí hemos visto el como león, el oso, el leopardo, que es más ágil, etc. Mire, un zarpazo del oso, mi amado hermano, le puede bajar la cabeza. Es tremendos ataques. Ahí está el acechador. Pero usted, como le dice, el Señor le habló a Caín. Pero tú puedes dominarlo. Hay otras versiones que dicen, tú debes dominarlo. Y yo te digo ahora en el nombre de Jesús, el acechador está atrás de ti ahí. Ya sea en tu trabajo, en el estudio, con los vecinos, con la familia, en la iglesia. Pero tú debes dominarlo. Puedes dominar, puedes vencer. No te dejes. Y si te toca, ve a Jesús. Ve a Jesús. El Señor no ha perdido ni una batalla. Y tú no vas a ser la excepción. ¿Por qué? Porque tú eres la niña de sus ojos. Tú eres especial. Tú eres la novia esposa. Pero depende de ti. Que sepas reaccionar. Y no dormirte y dejar que te lleve la corriente. A la mar. En esa muchedumbre. Donde espíritu se mueve. No estamos para eso.
Tú estás cimentado sobre la roca. Nada te va a mover, ninguna doctrina, ningún espíritu. La roca se llama Jesucristo. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, hermana. Sigue adelante, que no decaiga tu semblante. Porque un corazón hermoso, un corazón alegre, hermosea el rostro. Y ahí se veía el rostro de Caín. Decaído, abatido, desesperado. Hay muchas versiones que dicen muchas cosas. Pero el gozo que Dios, que el Señor te dio y que se refleja en ti, en tu rostro, no lo pierdas, nunca. Sigue adelante. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Vamos ahora para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra a ti, papito. Te bendecimos. Gracias por este tiempo que nos regalas, Señor amado, precioso Rey. Sellamos esta palabra, Señor, en nuestros corazones, los corazones de todos tus hijos, Señor. Bendice, Padre, cada hogar. Ayuda, Señor. Danos el dominio propio. Danos el discernimiento de espíritu, Señor, para poder discernir en nuestro diario caminar. Que el enemigo no pueda torcerlo. Ese acechador que no nos brinque, que no nos destroce, Señor. Guárdanos, guárdanos. En el nombre de Jesús te ruego, porque esperamos tu venida. Esperamos tus galardones, Señor. Esperamos, Señor, en ti la vida eterna. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda la gloria siempre para ti, papá. Gracias, papito lindo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis amados. Tenga usted muy buena noche. Aleluya.